Esta joven tarde tenemos el taller Motivación, conducido, como también es costumbre en este foro permanente de formación CIEM, conducido por un agente de gran prestigio, de gran experiencia, con inconmensurable talento. Me estoy refiriendo al maestro Fernando José Nieto Reinaldos. De manera muy breve, voy a compartirles su semblanza y digo que lo hago de manera breve porque si la leyera completa me llevaría unos buenos minutos. El maestro Nieto es psicólogo clínico por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene estudios en la Universidad de Pensilvania y en la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene diversos diplomados. Destaco los siguientes: resiliencia e intervención en crisis, gestión emocional y transformación de conflictos, gestión social y desarrollo comunitario, innovación y gestión social para organizaciones de la sociedad civil. El maestro Nieto fue nombrado embajador universal de resiliencia en el 2014 por la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Es fundador y actual coordinador de PERMA, Cultura en Resiliencia. El maestro Nieto es catedrático en distintas instituciones de educación superior. Destaca de entre ellas la Universidad de Barcelona. Es conferencista, asesor y capacitador a nivel internacional. El maestro Nieto también es articulista, coordinador editorial y autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Así pues, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Bienvenido de nuevo a cuenta y está usted en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, maestro Jorge Eleazar. Y de igual manera agradezco al director general, el doctor Guillermo Legorreta, de los Servicios Educativos Integrados del Estado de México, por esta amable invitación, y a todo el equipo que colabora para que esto sea posible, desde el equipo técnico, gestión, y obviamente a todas las personas que están por acá viéndonos en las distintas redes, ya sea de manera simultánea o posteriormente en la grabación que queda. Agradezco muchísimo y pues quisiera empezar ya directo, ya que el tiempo apremia, y esto que nos convoca, a final de cuentas, es lo que le da gran sentido a parte de nuestra vida, que es el cómo acompañar a estudiantes de distintos niveles, en distintas formas, a poder desarrollar sus habilidades, sus fortalezas y ponerlas al servicio de su vida, de su bienestar, de su florecimiento humano. Y qué mejor para empezar a hablar de esto que de la motivación. La motivación desde distintos enfoques. Voy a tratar de ser lo más concreto posible, aunque abarcando distintas formas, distintos enfoques, para después tratar de integrarlo en lo que el enfoque de psicología positiva puede reconocer y ha estudiado a lo largo de por lo menos más de 20 años de su creación o de su formación a nivel internacional, y aterrizándolo en específico en este término que de repente utilizamos demasiado en redes sociales, sobre todo las juventudes, que es el flow o el fluir, pero entendiéndolo desde un enfoque científico, sabiendo a qué se refiere, sabiendo qué beneficios tiene, cuáles son los alcances, los limitantes y cuáles son las formas en las que este flow puede ser despertado o abonado en las aulas de clases. Así es que, pues sin más, quisiera empezar con lo más sencillito, que tiene que ver con qué es esto de la psicología positiva. La psicología positiva tiene que ver con un estudio científico específico de experiencias positivas, que tiene que ver con rasgos individuales, que tiene que ver con las instituciones que facilitan el desarrollo, como son los sectores educativos y otras tantas, y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Y lo hace desde un enfoque, no desde un optimismo ramplón, simplista, no desde la idea de que todo está bien, sino identificando de manera muy clara y muy concreta que se necesitan cosas distintas para mantenerse en salud que para curar la enfermedad. Desde este lugar, entonces, todas las experiencias que la psicología positiva ha ido estudiando buscan no solamente incrementar la felicidad, sino también reducir el sufrimiento y sus causas. Según la perspectiva de Martin Seligman, quien fue uno de los fundadores y principal promotor de este enfoque, y lo ha sido desde entonces, también es el enfoque de estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas. Y al rato les hablaré un poquito más al respecto, pero puedo adelantarles, por lo tanto, que es un enfoque que se dedicó a estudiar a lo largo y ancho de la historia del planeta, de las distintas culturas, cuáles eran aquellas fortalezas y virtudes que tanto en textos académicos, como en las canciones, como en la tradición oral, como en distintas filosofías, se consideraban como estas virtudes. Y desde
desde este enfoque científico, tratar de definirlas de una manera más clara, cuantificable, de manera que pudieran ser llevadas a un mejor término en la práctica y no que quedaran como algo abstracto y de difícil manejo. Y espero que desde este enfoque pueda yo aportarles distintas formas de verlo, distintas perspectivas para poder implementarlo en el aula de clase y no solamente ahí, sino también en el entorno educativo, en el entorno escolar y en las comunidades. ¿Qué es la motivación? Vamos a empezar con lo más sencillo, que es algunas definiciones que probablemente ustedes ya conocen y generalmente lo conocemos como las fuerzas que actúan en los organismos, en las personas específicamente, para que inicien o dirijan cierta conducta al alcance de un objetivo. Generalmente, cuando hablamos de motivación en términos amplios, estamos hablando no solamente de la conducta en sí misma, sino de la intensidad con la que ésta se presenta y la persistencia o perseverancia de esta. También algunos términos que podemos hablar relacionados a la motivación tienen que ver con la tenacidad. Y la tenacidad, además, es una de estas fortalezas de este ámbito que iremos desarrollando a lo largo de la sesión. También nos dicen Fernández Abascal, Palmero y Martínez Sánchez que la motivación es el proceso básico relacionado con la consecución de objetivos que tienen que ver con el mantenimiento o la mejora de la vida de un organismo. Y aquí me gustaría destacar que tiene que ver específicamente con la mejora de la vida. Y desde ahí, probablemente algunas de las cuestiones que tendríamos que irnos preguntando y con las cuales espero que podamos ir profundizando en términos de un pensamiento crítico, es qué estamos entendiendo como mejora de vida, qué estamos entendiendo como calidad de vida y desde cuáles son los enfoques o los puntos que nos acercamos para incentivar a estudiantes a que mejoren su vida, entendiéndola desde qué lugar, qué es lo que estamos entendiendo. Y a lo mejor, sin ánimo de profundizar, porque no es el tema específico de esta plática, preguntarnos a lo mejor qué es lo que estamos entendiendo en términos de éxito, felicidad, salud, desarrollo, para que entonces podamos desde esas preguntas conectar de manera más clara, más significativa con cuál es la fuente o cuál es aquello que impulsa, que motiva a estudiantes a desarrollar sus distintas habilidades. Las dos preguntas, según Reeve, que busca responder la motivación es cuál es la causa de la conducta, qué es aquello que lo origina, qué aquello que lo detona y por qué muchas veces con esta conducta varía en intensidad, por qué a veces esta motivación puede mantenerse mucho más a lo largo del tiempo, por qué a veces puede estar mucho más volcada en el alcance de los objetivos y por qué en otros momentos cesa o pareciera inexistente o, como muchas veces lo decimos en las aulas, pareciera que hay apatía, desinterés por las distintas acciones necesarias para conseguir los objetivos. En este sentido, la motivación tiene que ver entonces tanto con la activación conductual y la respuesta manifiesta, es decir, cuáles son esas acciones concretas, específicas, que pueden ser observables por la mayoría de las personas, cuál es esta persistencia o continuidad. Y aquí podríamos hablar incluso del término disciplina, cómo hemos entendido la disciplina, ahorita regreso a ello, y cuál es la fuerza en términos de la intensidad que hay para alcanzar un determinado objetivo específico. Y, por supuesto, la dirección, es decir, el objetivo, hacia dónde está enfocada esa motivación. Regreso a la parte de la persistencia y hablando de la disciplina. Creo que en muchos ámbitos educativos hemos confundido en ocasiones la disciplina con la obediencia. ¿Y a qué me refiero? En términos científicos, la disciplina tiene que ver con esta secuencia de pasos, de objetivos, del desarrollo de una acción concreta consecuencial a otra que va a buscar el alcance de un objetivo en común y que, repetida de manera consistente, va a alcanzar ciertos objetivos específicos. Una de las cosas que necesitamos recordar de la disciplina en términos de esta persistencia, de esta consistencia, es que está buscando un objetivo específico por un método más o menos probado de éxito o de alcance de este. Cuando entendemos la disciplina de esta manera, tenemos la capacidad de permitirnos experimentar, permitirnos abrir perspectivas a que las personas busquen otros caminos, otras vías para llegar a este mismo lugar. Permitimos abrirnos a la posibilidad de la innovación, de la creatividad, de la creación de nuevas formas. Y más allá de buscar entonces la obediencia ciega a una serie de pasos, buscamos que se entienda por qué esos pasos facilitan el alcance del objetivo. De manera tal que cuando estamos acompañando a estudiantes en un pensamiento crítico, analítico, reflexivo, rumbo a su autonomía, entonces también podremos permitir la exploración dentro de los márgenes de la propia materia o del propio tema en específico, acompañándoles a que sus preguntas, en vez de que sean desechadas o vistas como una crítica o incluso a veces como rebeldía, sean ejercicios de pensamiento científico, donde se plantean hipótesis y tienen la posibilidad de experimentar para alcanzar distintos objetivos o los objetivos propuestos desde distintas maneras. En términos de la motivación, hay distintas formas de análisis y hay distintos acercamientos que han buscado
tratar de explicar qué es esto de la motivación, y lo han hecho sobre todo intentando que la motivación se mantenga de una manera consistente a lo largo del tiempo, del espacio y de las circunstancias. Estos distintos niveles de análisis, por ejemplo, es el nomotético o el ideográfico, que de manera muy simplista, tal vez incluso reduccionista, el primero de estos, el nomotético, lo que busca es establecer leyes universales para comprender la motivación como un factor general inherente a todas las personas. En el análisis ideográfico, lo que se busca es entender la conducta específica de la persona, distinguiéndolo del resto de personas, del resto de individuos y del colectivo, tratando de entender cuáles son esas especificidades y características. La dimensión mecanicista cognoscitiva perdón, justo lo que busca es entender cuáles son los factores, por ejemplo, en términos mecanicistas, cuáles son los factores desde un enfoque mecánico, es decir, qué cosa logra activar qué respuesta en la persona, a partir de qué estímulos va a lograr presentarse una determinada conducta, mientras que la cognoscitiva, nada más como especificando, como si fuera casi algo autómata o automático, mientras que el enfoque cognoscitivo trata de entenderlo desde una parte de conciencia, de toma de conciencia, a partir de funciones ejecutivas superiores, de análisis, categorías y todo lo que muchas veces hemos relacionado, por ejemplo, al enfoque de la taxonomía de Bloom, y que la motivación entonces no surge como algo natural, no surge como algo nada más de picar botones y reaccionar, sino como un proceso de pensamiento superior. En este mismo sentido, los análisis son entre innatos o adquiridos, y en muchas áreas de psicología se llega a hablar de temperamentos, se llega a hablar de personalidades, en algunas pseudociencias incluso se habla de categorías de análisis a partir de a partir de sobre qué número fue el que naciste, y son pseudociencias que tratan de explicar la personalidad con algunos conceptos científicos sacados de contexto y tratando de explicarlo de distintas maneras, como si fuera algo que desde el nacimiento se da y no va a cambiar, sino nada más medio a regularse según el contexto en el que se vaya desarrollando. Y el enfoque adquirido obviamente reconoce la posibilidad de que la persona vaya aprendiendo de manera paulatina distintas formas para direccionar su motivación, su interés, para automotivarse, autorregularse y poder reconocer distintas estrategias para poder elegir en qué momento se está motivando hacia los distintos lados. Y por último, pues tiene que ver con la motivación interna o externa. Es decir, qué tanto las personas tenemos una motivación por aquello que creemos, por aquello que deseamos, por aquello que son nuestros principios, por aquello que es nuestra misión o sentido de vida, o por el contrario, qué tanto parte de esta motivación es por el estímulo externo, la recompensa, aquello que se piensa alcanzar, aquello que se quiere obtener, y como una recompensa a un esfuerzo específico. Es importante para mí hablar como de estas distintas categorías de análisis, porque lamentablemente en ocasiones buscamos que la motivación sea solo dentro de una forma, solamente sea nomotética, por ejemplo, y entonces que lo mismo sirva para que todo el mundo esté motivado o motivada, o que solamente sea mecanicista y entonces solamente oprimiendo ciertos botones las personas puedan reaccionar, o se piensa que en este dicho mexicano, el que nace para maceta nunca pasa de corredor, o que el que es perico en todos lados es verde, es decir, se ve como si fuera algo innato, difícil de cambiar. Y necesitamos entenderlo desde esta perspectiva crítica, abarcativa, reflexiva, para entender que mucho más en los tiempos que vivimos hoy día, esto se va combinando más bien como una receta fabulosa de comida que cada quien necesitamos ir sazonando según el momento y la persona, sobre todo con quien estamos. La motivación escolar, ya especificando en esto que nos convoca, tiene que ver con estos procesos que determinan la forma del estudiantado, de las y los estudiantes, de afrontar las adversidades, los retos cognitivos, el desarrollo de habilidades y cómo se realizan esas actividades o esas tareas que les van a ayudar a entender la problemática que tienen enfrente y encontrar los distintos recursos y estrategias para poder resolverla. Estas formas, además, son importantes entender que en la medida en la que haya una retroalimentación o una evaluación, en tanto más puntual sea, va a ser más posible que pueda aterrizar en la comprensión de qué de mi esfuerzo, qué de mi motivación, qué de aquellas acciones que yo realicé llevaron a estos resultados. Y lo iremos desarrollando a lo largo de esta sesión, de manera tal que el estudiante, la estudiante pueda participar de manera más activa y no solamente como receptora de conocimientos, sino verdaderamente en la construcción de su propio conocimiento y relación con el mundo a partir de eso. Y que pueda
planear de manera más o menos autónoma, más o menos autogestiva, cuáles serán sus logros, cuáles serán sus metas, obviamente dentro de los planes curriculares diseñados. Esto para mí es bien importante porque dentro de la tarea docente muchas veces desde distintas formas de hablar, desde distintas formas de comunicarnos, se nos exige que seamos nosotros y nosotras quienes estamos motivando constantemente al estudiantado. O, por el lado contrario, es tan agotador pensar que esa es nuestra tarea que muy fácilmente en momentos de burnout podemos decir que las cosas no están sucediendo porque el estudiante no está motivado, porque él no tiene ganas, porque ella no se está esforzando, y hacemos estos análisis dicotómicos muchas veces más desde la emocionalidad que desde perspectivas reflexivas. Y para mí es importante reconocer que en esto de acompañar a otras y a otros a florecer, pues nos viene bien pensarlo de manera tal vez un poco simple, pero recordando lo natural y remitiéndonos a lo complejo. Seguramente todas y todos alguna vez hicieron este experimento de hacer germinar el frijolito en un frasco con su algodón, con su agua, cerca de la luz, con aire, y creo que es importante que recordemos que este frijol germinaba no porque estuviéramos al lado de él diciéndole crece frijol, crece, crece frijol, crece, si creces, no. La forma de florecimiento de todo lo natural tiene que ver con el contexto. Obviamente hay una predisposición al crecimiento, hay una predisposición al florecimiento que no es determinista y que va a depender de muchísimas cosas, y sobre todo, entre más temprana sea la edad, va a depender muchísimo más del contexto. Este frijol va a poder germinar si hay los nutrientes necesarios en el contexto, si hay los elementos necesarios en el contexto, de los cuales pueda nutrirse y desde ahí transformarlos en su propia fuerza vital hacia un punto específico. Además, en esta analogía desde la naturaleza, me gusta recordar el término de tutor o tutora, que también en la educación lo hemos utilizado mucho. En la agronomía, un tutor es este palito, disculpen lo reduccionista, es este palito que se pone al lado de la planta, sosteniéndole y ayudándole a que pueda ir creciendo sin caerse, sin trozarse, porque a lo mejor todavía no tiene la fuerza suficiente para sostener su propio peso, y ayudándole a que con este soporte firme en el suelo y claro hacia dónde necesita crecer, pueda ayudarle a crecer hasta que tenga la fortaleza suficiente para sostenerse a sí misma, a sí mismo. Y que además, cuando el tutor hace bien su trabajo, este ya no es necesario y ya no necesita seguir acompañando. En este caso, como docentes, como tutores, como tutoras, necesitamos justo acompañar a que en lo que va agarrando esos nutrientes del medio y en lo que va fortaleciéndose, tenga claro cuál es este lugar hacia donde el cual crecer y que podamos sostenerle, pero sin tan fuerte para trozarle, ni tan flojito para que se caiga con cualquier viento adicional. Y que además reconozcamos, y esto a veces es una de las partes más difíciles en las personas adultas que acompañamos a niñas, a niños y adolescentes, también reconocer que en algún momento salimos sobrando. En algún momento salimos sobrando y necesitamos hacer a un lado y reconocer la autonomía de la persona a la que estamos acompañando, en vez de obligarle a que sea de maneras distintas hacia donde está creciendo. Y a lo mejor me permito nada más también decir esto de manera muy poética, a lo mejor con esta metáfora, pues también nos vale recordar que en general las plantas tienden hacia la luz, que incluso en momentos en los que distintas plantas puedan llegar a enchuecarse o hacer distintos movimientos, es porque están buscando la luz. Es porque están buscando los nutrientes, es porque están buscando aquello que les va a ayudar a florecer, a sostenerse, a vivir por sí. Obviamente en comunidad, obviamente en relación con todo el medio ambiente, pero muchas veces no de manera recta. Y creo que también es importante en este reconocimiento de las diversidades en general, que podamos reconocer que estas personas a las que estamos acompañando no van a crecer exactamente como queremos, sino más bien como vayan pudiendo con estos nutrientes que van a tener para sus necesidades. La motivación, dicen por ahí que no es permanente, como tampoco lo es bañarse. Y por eso se recomienda que se haga todos los días. Y esta frase, que es como muy facebookera, muy de frase fácil, de frases citables, lo que nos dice es que constantemente necesitamos estar buscando cuál es aquello que nos está llamando la atención, cuáles son nuestras preferencias, nuestras aspiraciones, pero también cuáles son esas cosas que nos dan la energía suficiente para dirigir nuestra atención a la consecución, que no es algo que se dé por sí mismo. Y creo que era Pablo Picasso quien decía, si es que existe la inspiración, que me encuentre trabajando.
Y esta era una máxima de su vida en la cual hacía las cosas con la disciplina de seguir creando, esperando que en algún momento llegara la inspiración que le permitiera crear cosas maravillosas. Esta motivación que él tenía era principalmente centrada en la posibilidad de crear, de expresar y de compartir al mundo lo que sentía en su mundo interno. ¿Qué es entonces lo que a cada quien empieza a motivarnos y desde dónde? ¿Qué es lo que sostiene la motivación? Si es más importante para mí el exterior, si es más importante para mí el interior, si es más importante para mí lo que estoy pensando, interpretando, deseando o mi misión y sentido de vida. Son preguntas constantes que además, dependiendo del nivel educativo, irá cambiando porque no le motiva lo mismo a un niño, a una niña de preescolar, que a alguien de cuarto de primaria, que a alguien de secundaria, que a alguien con necesidades educativas especiales, específicas. Es distinto, además, por lo que va sucediendo en la cotidianidad. En este sentido, y creo que es una de las cosas como muy complejas que nos toca en el ámbito educativo y a todas las personas que se consideran líderes, lideresas de la educación o en el acompañamiento del desarrollo de otras personas, muchas veces creemos que la motivación para alcanzar nuestras metas se centra sobre todo en las expectativas, es decir, en aquello que creemos que va a resultar a partir del ejercicio de nuestra motivación. Muchas veces creemos que si nosotros realizamos determinadas cosas, vamos a obtener por consecuencia determinada cosa. Esta teoría, explicitada principalmente por Bloom, habla de una instrumentalidad de las acciones. Dice que el esfuerzo constante o la persistencia o tenacidad va a llevarnos a un rendimiento un poco mayor, el cual va a tener como consecuencia una recompensa que valoramos, que esperamos, que deseamos y que contribuye en muchas ocasiones a nuestra vida. Es decir, si yo hago esto, voy a conseguir esto otro. Y esta es una de las lógicas que en muchas ocasiones en distintos ámbitos nos han enseñado. Incluso durante mucho tiempo se pensaba, por ejemplo, que el escalar en las clases sociales tenía que ver con la cantidad de trabajo que se hacía, si se hacía a partir de distintos estudios. Por eso también muchas veces determinadas carreras tienen mucho más personas inscritas en ellas, la matrícula es mayor, porque se piensa que es a partir de ellas que va a haber mayores recompensas sociales, económicas o de vida. Creo yo, en ese sentido, que necesitamos reconocer que esta relación entre el esfuerzo y desempeño, entre el desempeño y la recompensa, o entre las recompensas y las metas, no siempre es tan clara, tan directa, ni tan lineal. Y en este mundo que vivimos el día de hoy, hiperconectado, con acceso a redes sociales, globalizado, con la posibilidad de tener acceso a información con tan solo 2 o 3 clics de distancia, nos hace ver constantemente estos mensajes en los cuales nos dicen que la motivación, la pasión por la perseverancia nos va a llevar a ciertas cosas. Una de las principales ponentes a nivel internacional desde la psicología positiva es Angela Duckworth, que ha estudiado de manera mucho más profunda, sistemática y científica lo que ella llama como grit y que tal vez podríamos traducir como esta hambre por la superación, esta hambre por la búsqueda de mejorar las condiciones, esta ambición por hacer cambios en el entorno y en mi vida, por consiguiente. Y lo que ella dice, entendiendo la motivación como el esfuerzo, y que es parte de lo que nos dice también esta teoría de las expectativas, es que si bien una persona puede tener talento en una determinada cosa de manera innata, es hasta que se multiplica por el esfuerzo, es decir, por la repetición de ciertas cosas para el desarrollo de esas habilidades, que obviamente está anclado a la motivación, que se va a desarrollar la habilidad. Si esta habilidad continúa en el tiempo siendo un esfuerzo constante, tenaz, va a ser más probable que tengamos éxito en esa área de la vida, en esa habilidad particular. Y que si en este éxito seguimos esforzándonos para desarrollarnos y seguimos trabajando con tenacidad, con disciplina, con continuidad, vamos a lograr el dominio o mastery, maestría de una determinada área de nuestra vida. Esto además es bien importante entender que es muy complejo mantener la motivación a todas las áreas de nuestra vida. Vaya, es incluso biológicamente imposible mantener la motivación en todas las áreas de nuestra vida. Y necesitamos entender que también como un ser orgánico tenemos recursos limitados de energía, de sueño, de descanso. Tenemos toda una condición que nos impide tener el mismo nivel de motivación a todas las cosas y que no tenemos la cantidad de tiempo necesaria para ser maestros, maestras de todas las tareas y de todas las áreas. Necesitamos entonces también reconocer como líderes o lideresas de procesos educativos de enseñanza y aprendizaje que también este dominio
difícilmente será de todas las áreas de conocimiento, difícilmente será de todas las áreas de la vida, porque no se puede tener la misma cantidad de tiempo para todas estas. Resiliencia es un término que ha sido llevado por aquí y por allá en los últimos años, mucho más a partir de la crisis sanitaria por la pandemia, y aquí creo que vale también recordar este término que la Organización Mundial de la Salud desde el 2020 trajo a colación, sobre todo refiriéndose a los países, por ejemplo, de Latinoamérica o de África, que habla de la sindemia. La sindemia es la suma de la pandemia en términos de lo que la enfermedad biológicamente genera en los organismos, multiplicada por las dificultades del sistema de cada uno de los países que pueden dar respuesta o no a estas necesidades individuales. No es lo mismo enfermarse en una comunidad donde no hay un hospital cercano y se tienen que viajar por lo menos 6 horas a un hospital cercano con respiradores, que tener el dinero suficiente para rentar un helicóptero para irse al extranjero a atenderse en uno de los mejores hospitales. Entonces, la resiliencia en términos del llegar más alto no tiene que ver solo con lo que la persona podría hacer, sino también reconocer cuál es el contexto en el que está inmersa, en el que está inmerso, y desde donde puede entonces estirarse, desarrollarse para alcanzar algo. Cuando entendemos la resiliencia como algo individual, lo que hacemos es, de cierta manera, revictimizar a la persona de lo que tiene que ver con todo un contexto social, de lo que tiene que ver con muchísimos factores instrumentales del sistema, de la forma de organización social que están fuera del control de la persona. Necesitamos entender que la resiliencia entonces no es una cosa que tenga que ver solamente con uno mismo, y que la resiliencia no está enfocada únicamente al desarrollo individual, como veremos más adelante. En esta idea de qué tanto esperamos que las personas puedan desarrollarse y alcanzar distintas cosas, uno de los términos que Albert Bandura desde hace mucho tiempo trajo a colación y que ha estudiado, o que estudió, perdón, durante mucho tiempo, tiene que ver con este sentido de autoeficacia. Es decir, qué tanto la persona se cree, se sabe capaz de realizar una tarea. ¿Qué tanto valora sus habilidades? ¿Qué tanto valora su fortaleza? ¿Qué tanto valora su esfuerzo para el alcance de ciertos logros, ciertos objetivos y ciertas metas? La motivación entonces en esta parte de las expectativas tendrá que ver mucho con la autoeficacia, porque entonces si a mí me educan para pensar que todo aquello que yo voy a realizar me va a dar un resultado determinado, incide directamente en mi autoconcepto en la parte de autoeficacia. La A, por cierto, es uno de los elementos de PERMA. PERMA es un acrónimo que desde la psicología positiva habla de Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaningfulness y Achievement, es decir, potenciar las emociones, entrega e inmersión, relaciones nutricias, misión y sentido de vida y autoeficacia. Lo vamos a ver también más adelante. Entonces, en esta autoeficacia, la persona tiene expectativas de la situación, tiene expectativas del resultado y tiene expectativas de qué tanto sus esfuerzos van a dar o no una respuesta específica, van a conseguir o no un logro determinado. Esto se va construyendo no solamente de manera individual, sino nuevamente a partir del contexto, a partir de qué tanto las personas a mi alrededor me acompañan a entender qué tanto puedo yo incidir en el contexto, qué tanto puedo manipularlo y qué tanto puedo cambiarlo. Y esto se va construyendo desde los primeros años de vida, incluso desde el momento en el que un niño o una niña empieza a caminar y empieza a explorar el mundo y empieza a mover las sillas para poder pasar por un lugar o a tratar de subir por un sillón, y la forma en la que las y los adultos a su alrededor respondan a eso va a ir generando esta sensación de autoeficacia. Cuando el niño o la niña entonces empieza a juntar una cubeta, más una caja, más una silla, para entonces alcanzar el gabinete donde va a poder comerse las galletas que generalmente no le darían mamá o papá, está desarrollando, además de distintas habilidades, su sentido de autoeficacia, de dominio de sí, de su cuerpo, de sus habilidades para la transformación del entorno, la relación con este y el alcance de los objetivos. La motivación entonces es algo que de cierta manera es inherente, es un impulso vital de las personas y que en términos generalmente desde la salud nos lleva a tratar de conocer, explorar, jugar con el mundo para ver qué capacidades tengo de manipularlo, qué capacidades tengo de transformarlo y cuántas son las formas en las que tengo de relacionarme con él. Estas distintas interacciones me permitirán sentirme más o menos seguro de explorar el mundo y saber que puedo o no cambiarlo. Y irá desarrollándose este sentido de autoeficacia teniendo yo más claro cuál es mi expectativa de la situación, es decir, qué tanto espero que la situación sea desafiante o no, amenazante o no, bajo mi control o no,
¿Qué tanto espero que el resultado sea benéfico o no, o neutral, o que sea total y absolutamente como yo lo imaginé, o pueda tener un impacto en mucho más personas de las que espero? ¿Y cuáles son las expectativas que tengo en tanto mis habilidades? Tal vez una de las cosas que podríamos empezar a hacer en las distintas aulas es, obviamente, según los niveles de cada estudiante, preguntarles esto, ayudarles a conocer esto. ¿Cuáles son tus expectativas de estar en el aula? ¿Cuáles son tus expectativas de estar en la escuela? ¿Qué es lo que tú esperarías de transitar este año escolar? ¿Qué es aquello que tú esperas de las habilidades que ya conoces? Acompañando desde un momento específico, desde una circunstancia específica, a partir de la búsqueda de conciencia del contexto y de sí. Y nuevamente, insisto, dependiendo de los niveles de cada estudiante con quien estemos. Y esto se puede hacer desde etapas preescolares y a lo mejor con un lenguaje, con un discurso no tan elaborado o con menos capacidad simbólica que entre más adultos o adultas sean, pero con la posibilidad de entender y conectar desde ese lugar. Eh, hace varios tiempos salió por ahí dentro de la educación media superior el programa de Constrúyete. Y en este desarrollo de habilidades sociales, emocionales, hay tablas específicas, ejercicios específicos que, si el tiempo me lo permite, se las compartiré más al rato como ejemplo, pero justo para acompañar en esta conciencia de sí, en esta conciencia de mis impulsos, de mis fortalezas, en esta toma de responsabilidad sobre mis impulsos y mi regulación, enfocados a algo que yo particularmente decido y que se puede llevar, insisto, en distintos niveles, de distintas maneras, para entenderlo desde lo que espero, no solamente del resultado, sino de la situación y de mí mismo. Una de las cosas que esto de la autoeficacia, de la tenacidad, del grit, de la persistencia y la motivación nos ha traído, es que creemos que la motivación mueve montañas. Antes decíamos la fe, ahora decimos la motivación, la tenacidad, la perseverancia. Y ahora hay muchos anuncios en distintas redes sociales, en libros de autoayuda, en distintos cursos de pseudociencias o de coaching piramidal, etcétera, que dicen que si realmente quieres algo y te esfuerzas, lo conseguirás. Incluso muchas veces es uno de los discursos que como docentes tenemos para buscar que las personas en distintas situaciones de vulnerabilidad salgan adelante. Este discurso, si bien puede llegar a ser alentador en algunos momentos, también puede llegar a convertirse en cosas tan mágicas como este pensamiento de cuando deseas algo, el universo conspira para que se realice tu deseo y se alinea. Y si bien puede parecer bien bonito y bien inspirador, también es importante entender que frases como estas son metáforas y que estas metáforas, no todas las personas, no a todas las edades pueden entenderlo como una metáfora. No necesariamente lo entienden como una inspiración, sino que lo convierten en una aspiración. Es decir, en lugar de entenderlo como algo que les puede generar una emoción positiva y movilizadora de energía y recursos, lo entienden como una obligación a conseguir. Y esto lo digo con mucho énfasis en el trabajo que hago desde la clínica con niños, niñas y adolescentes. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que se sienten culpables porque no han deseado lo suficiente el que su papá o su mamá se mejore de COVID, que se sienten culpables y que creen que no han deseado lo suficiente su mejora en la escuela y que por eso no están pudiendo concentrarse en las clases, que tienen miedo de pensar en las enfermedades, en el duelo, en pensar en las pérdidas que han tenido, porque creen que si lo piensan lo van a atraer. Y entonces viven en la angustia constante y en la contradicción constante de estar sintiendo emociones intensas y tener que apagarlas y aplastarlas porque como hay estas frases que nadie les ha acompañado a entender, creen que son realidades absolutas. Y estoy hablando de niños, niñas, incluso de 12, 13, 14 años, obviamente también de niños y niñas. Es importante que entendamos que nuestro papel de motivación tendría que ser desde un lugar de florecimiento, desde un lugar de acompañamiento, desde un lugar de poner esos nutrientes para direccionar eso que ya está ahí. Y sí, para conocer otras cosas que a lo mejor no están ahí y que se pueden ir desarrollando, pero sin que sea un mandato obligatorio y sin que sea algo culpígeno, algo mortificante, algo que puede generar más que motivación, inmovilización o angustia o ansiedad. En esta misma línea de ideas, lamentablemente se ha estado pensando que el karma existe, que todo lo que yo le doy al universo me lo va a devolver, y entonces muchas personas creen y esperan que las cosas pasen de manera recíproca entre el universo y yo.
Y en este sentido, a partir del no acompañamiento, a partir del no pensamiento crítico, reflexivo, analítico, que corresponde a los ámbitos educativos, se llega a un pensamiento mágico donde se cree que a las personas buenas les pasan cosas buenas y a las personas malas les pasan cosas malas. Y desde este simplismo dicotómico, binarista, es que muchas personas, entonces, cuando encuentran una dificultad, cuando encuentran que algo malo les sucede, como que les roban o en el peor de los casos viven acoso, viven violaciones, entonces lo interiorizan como que es algo que están atrayendo. En el espacio educativo específicamente, muchos niños o muchas niñas, en vez de poder entender que muchas de las cosas que están sucediendo alrededor, incluyendo el acoso escolar, incluyendo las formas de educación y de relación con docentes, en vez de entenderlo como una dinámica social que no necesariamente es personal, aunque sí les afecta de manera personal, se culpan y se les va haciendo más difícil encontrar su motivación, porque entonces van entendiendo que hay poco que esté bajo su control, porque si se equivocaron una vez, el universo entero les va a castigar. Y esto que son frases que en algún momento inicial pueden, insisto, ser para inspirar, cuando no son acompañadas desde un lugar cálido, consistente, clarificador, se convierten en pesadas losas a romper. Mucho más cuando además, a partir de esta sindemia, niños, niñas y adolescentes tuvieron que refugiarse en sus casas o fueron presos y presas en sus casas o en sus comunidades, tuvieron menos contacto social con otras personas y por lo tanto tuvieron menor posibilidad de ampliar sus perspectivas, de entender el mundo, porque se volvieron burbujas pequeñas, donde en casa en muchas ocasiones se incrementaba la violencia, la sobreexigencia y ni qué decir de carencias por condiciones estructurales de pobreza, desigualdad, exclusión, machismo, discriminación, etc. En este aislamiento que se ha vivido en esta pandemia, mucho de esta motivación que esperábamos o que vivíamos antes se ha ido construyendo como una desmotivación, un cansancio, ¿no? Incluso términos de la Organización Mundial de la Salud, hay un agotamiento pandémico que tiene que ver con la cantidad de energía, con la cantidad de recursos fisiológicos, biológicos y emocionales que ha tenido que vivir la sociedad en general para resistir todo lo que implica la pandemia en términos de falta de movilidad, de acceso, dificultad para tener acceso a distintos servicios de salud, de educación, reunión, expresión, etcétera. Ha habido un agotamiento pandémico que ha hecho que las personas estén cansadas, agotadas y que no necesariamente significa que tengan falta de motivación. Significa probablemente que su motivación ahorita está dirigida a la autopreservación, al autocuidado y que necesitamos tomarlo en cuenta. Otro término, además, que la Organización Mundial de la Salud ha traído a colación es la languidez, que no tiene que ver con la depresión en sí misma, sino con esta falta de gusto por la vida, con esta falta de sentido y a lo mejor expresado en una onomatopeya sería algo así como esta sensación de ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas en la escuela? Un desgano, una falta de interés que no está en el grado de la depresión, pero podría estarlo y que tiene que ver con este agotamiento. Y creo entonces, con este contexto, que es necesario que hagamos una pausa. Una pausa para respirar. Una pausa para sentir incluso yo como docente que tengo la motivación de estar viendo esta plática y todas las demás maravillosas que me han antecedido y las que seguramente seguirán después. Reconocer que es demasiado y que estamos en un contexto aún de pandemia. Tal vez los confinamientos ya acabaron, tal vez el distanciamiento social se ha reducido, tal vez hay espacios donde ya no es necesario el uso de cubrebocas, pero seguimos en un contexto de pandemia y las cosas han cambiado y difícilmente van a volver a ser como eran antes. Y necesitamos hacer un duelo por eso. Necesitamos hacer un duelo por todo aquello perdido o aquello que no fue, reconociendo nuestra humanidad, reconociendo que muchas de estas cosas que nos prometieron no fueron ciertas, que hubo gente que tuvo la motivación para esforzarse durante años, durante décadas para conseguir cosas y de repente de un momento a otro se perdieron. Gente que durante años o décadas estuvo esforzándose en la escuela y que estuvo pensando en lo maravillosa que sería la graduación y de repente no hubo graduación. Ha habido cosas que han pasado con todas y todos que necesitamos detenernos a reflexionar. Reconocer que la gasolina, el aceite se ha acabado en lugar de seguir forzando los automóviles. Porque no somos automóviles, no somos máquinas.
Y reconocer que si bien no es nuestra labor como docentes a lo mejor satisfacer todas estas necesidades o acompañar en todos estos procesos, por lo menos podemos hacer la pausa o ralentizarnos un poco para reconocer cuál es el contexto, circunstancias y especificidades de lo que está pasando en mi escuela con mis estudiantes. Ha habido un desvelamiento de la falacia de la meritocracia. Muchas niñas, muchos niños, muchas y muchos adolescentes han visto que es mentira que entre más se esfuercen, más van a conseguir ciertas cosas. Se han dado cuenta que hay condiciones estructurales específicas que hacen que los privilegios para unas personas allanen y faciliten el camino más que para otras. Han identificado de manera más clara que el sexismo, que el machismo, da privilegios a los hombres que las mujeres no tienen y que muchas veces se les exige lo mismo a pesar de tener dobles, triples, cuádruples jornadas. Hay una caída de muchos de los ídolos que están viviendo niñas, niños y adolescentes. Y necesitamos reconocer que eso está pasando en sus mentes, en sus corazones. Y necesitamos reconocer que esta es una realidad, que no es cierto que todo lo que hago me va a dar exactamente lo que yo espero. Necesitamos reconocerlo desde ese lugar, porque si seguimos en el discurso de que si te esfuerzas lo vas a conseguir y seguimos en la motivación solo desde ese lugar, sobre todo las y los adolescentes, van a ser cada vez más incrédulos, más incrédulas, y menos se van a conectar con nosotros y nosotras, porque han visto en la realidad, en sus casas, en lo cotidiano, que hace falta mucho más que la motivación para hacer cambios en la vida. Si además insistimos en esta perspectiva, como ha pasado con muchas personas que todavía creen en ello, que todavía creen que depende mucho de su esfuerzo, una de las cosas que puede pasar es que desencadenemos pensamientos perfeccionistas, donde nunca es lo suficiente para vivir bien, nunca es lo suficiente para el logro, nunca es lo suficiente para el triunfo. Y desde estas exigencias hay muchos niños, muchas niñas, y como docente seguramente puedes relacionarte con esta idea, que tienen tanto miedo a fallar, que les angustia, les dan ataques de ansiedad, que lloran, que no pueden soportar menos que un 10, que no pueden reconocer un error, que siempre lo justifican, que si algo les sale mal, prefieren romperlo por completo en lugar de borrar. Y que hay una autoexigencia que se transforma no solamente en cuestiones académicas o escolares, sino en cuestiones del reconocimiento del cuerpo o de las formas en las que me relaciono con otras personas y cuál es el nivel de aceptación que tengo. Estas formas que hemos tenido de utilizar la motivación como la única estrategia para el alcance de objetivos han tenido también su impacto en la salud mental. Y desde ese lugar es que creo que necesitamos reconectar y fortalecer con otras formas que bien nos han servido a lo largo de la vida para poder alcanzar los objetivos y sobre todo, más que para alcanzar los objetivos, para disfrutar el trayecto, para que nuestra vida no se trate solamente de llegar allá, sino de cómo estoy caminando, de cuál es la forma en la que me estoy relacionando con el aprendizaje más allá del logro. En esta idea del perfeccionismo, en esta idea de las exigencias muchas veces escolares, académicas, de prestigio, de imagen, de éxito, evitamos equivocarnos o reconocer nuestros errores por el miedo a perder el amor, la compañía y el apoyo de las personas que queremos nos acompañen en el camino de la vida. Necesitamos entonces replantearnos cómo la motivación que estamos dando está centrada en el reconocimiento a la persona, a sus cualidades, tal vez a su esfuerzo, tal vez a poner en práctica ciertas cosas y en lugar a lo mejor de decir cosas como lo hiciste muy bien, estoy orgullosa de ti, estoy orgulloso de ti, poder decir, veo que le dedicaste mucho tiempo a ese ejercicio, me alegra muchísimo saber que pudieras decir tal cosa. Y que entonces no sea nuestra relación afectiva basada o dependiente del alcance o el logro que tuviste. Que no sea lo que reconozco en ti solo el éxito, sino el proceso. Para que tal vez, en el mejor de los casos, y según lo que la misma psicología positiva nos viene diciendo desde hace más de 2 décadas, la persona entonces pueda apropiarse de sus procesos, pueda apropiarse de sus habilidades puestas en práctica y pueda dirigirlas a aquello que le interesa o que le es de utilidad según el momento particular. Tal vez conoces este cuento del elefante que desde muy chiquito lo ataron a una estaca con cadenas y desde muy chiquito no podía moverse de ese lugar. Cuando creció, a pesar de ser muy grande, mucho más grande, cuando le siguen
amarrando a esta estaca, sigue sin poder moverse, no porque en realidad no pueda, sino porque en el momento en el que hace el movimiento de la pata, siente la presión de la cadena y le recuerda la imposibilidad pasada. Y entonces prefiere ni siquiera seguir esforzándose. A esto, en términos psicológicos, se le llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un término que el doctor Martin Seligman comprobó en laboratorio con experimentos dudablemente éticos en muchos sentidos, en el cual puso a un par de perros en una caja, más o menos como la que está en la imagen, y que daba descargas eléctricas en esta caja, y si el perro se movía a un área de la caja, dejaba de sentir el shock eléctrico. Cuando se repitieron varias veces este experimento con este perro, el perro siguió moviéndose al otro lado de la caja donde no había shock. Hubo otro perro al que metieron una caja similar, pero lo que pasaba con este perro era que toda la caja tenía shocks eléctricos. De manera tal que si se movía a un lado, recibía shocks eléctricos, si se quedaba en el mismo, recibía shocks eléctricos, y a donde se moviera recibía shocks eléctricos. Después de varias veces de repetir el experimento con cada uno de los perros, los cambiaron de caja. De manera tal que entonces el perro que estuvo recibiendo shocks eléctricos constantemente, cuando estaba en la caja en la que sí podía moverse para dejar de recibir shocks, no se movía. Había aprendido que estaba indefenso. Había aprendido que hiciera lo que hiciera, iba a recibir shocks eléctricos. Y entonces ya ni siquiera gastaba la energía buscando otra respuesta y prefería quedarse en el mismo lugar recibiendo shocks. El otro perro, que había tenido experiencias previas en las cuales moviéndose sí dejaba de sentir los shocks, entonces se movía una y otra vez en esta caja. Y sí, seguía sintiendo los shocks, pero se seguía moviendo una y otra vez, tratando de distintas maneras de detenerlo. Esto nos pasa a los humanos, a las humanas con distintas adversidades. Durante 2 años de pandemia, ¿qué tanto nuestros estudiantes, nuestras estudiantas han tenido esta indefensión aprendida? Que se muevan hacia donde se muevan, han recibido shocks eléctricos. ¿Qué tanto hagan lo que hagan no es suficiente? ¿Qué tanto sus esfuerzos no han sido reconocidos en distintos momentos o de distintas formas? Es importante que podamos identificar qué de esto está sucediendo en el contexto, porque entonces la motivación no tiene que ver con que nosotros le digamos, vamos, muévete a donde no hay electricidad. Tiene que ser, para empezar, en el acompañamiento al reconocimiento de este gran impacto, de este gran shock, de este gran trauma, y un acompañamiento, incluso muchas veces profesional, donde se les derive a espacios psicológicos especializados mediante los convenios que se tienen con distintas instituciones o profesionales de la salud mental, ya sea públicos o privados, para que se atienda a esas personas que en particular no es que no tengan motivación, es que están usando su energía para tratar de sobrevivir de un entorno que creen que nunca les dejará de dar electroshocks. Es muy complejo hablar de motivación en estos tiempos pandémicos y no postpandémicos, porque todavía no lo son. Todavía no son postpandémicos. Muchos niños, muchas niñas, muchas y muchos adolescentes que tienen acceso a Internet saben que en países de Europa, que en China, están regresando los confinamientos. No sabemos si en Latinoamérica regresarán, pero ellas y ellos ya se lo están preguntando. Ya se están preguntando si vale la pena o no regresar a la escuela. Se están preguntando si vale la pena o no estar presencialmente. Se están preguntando si vale la pena o no esforzarse en la escuela cuando a compañeros o compañeras les pasaron sin que se hayan esforzado. Y si bien entiendo que esto tiene que ver con una perspectiva de derechos donde no se les puede evaluar de la misma manera a niños y niñas en un contexto pandémico que cuando no lo era, pues también niños y niñas se dan cuenta y empiezan a preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Si de todos modos la expectativa, que es el pasar, ya está hecha. Necesitamos entonces pensar desde cuáles son los lugares en los que estamos gestionando las adversidades, desde los cuales estamos buscando que encuentren la motivación para afrontarlos. Y necesitamos entender en esta perspectiva, y obviamente es una perspectiva personal que espero que pueda serte de utilidad y de inspiración y que no es la única ni es la mejor, es la mía y la que te comparto con mucho amor. Necesitamos entender que si queremos estos cambios concretos en nuestra escuela, no solamente necesitamos trabajar en la actitud, porque la actitud tal vez podrá hacer cambios inmediatos y a lo mejor podamos ver que con la recompensa determinada a lo mejor le echa tantita ganas. Lo que necesitamos es trabajar en el cambio del paradigma para hacer cambios profundos, sostenidos, para que esta educación sea una educación sensible al trauma, porque estamos en épocas de crisis. Y que desde ese lugar entendamos que no es suficiente con la motivación, porque como lo dice la caricatura que les estoy presentando ahora en pantalla, pues vemos aquí a
dos cavernícolas, les voy a decir, dos cavernícolas arrastrando una carreta que tiene que tiene ruedas cuadradas. Y le están echando muchas ganas. Están muy motivados, están echándole muchas ganas, con tenacidad, con perseverancia, arrastrando esa bonita carretilla llena de piedras, y seguramente sí avanzarán, y qué bueno que estén avanzando. Pero en esa misma caricatura vemos a otro cavernícola diciéndoles: hey, aquí tengo unas ruedas redondas. Y ellos prefieren no detenerse, prefieren no hacer pausa y seguir echándole ganas, motivados, en lugar de cambiar el paradigma. Y en este sentido, creo que es importante que entendamos que sí, es importante querer hacer las cosas, es importante tener la motivación, pero también es importante saber qué se puede hacer, cuál es la capacidad, cuáles son las habilidades que se están desarrollando, en qué contextos, en qué circunstancias. Porque si esa misma tenacidad que los dos primeros cavernícolas mostraran con llantas redondas, sería mucho mejor el camino que andarían. Y a veces lo que necesitamos es detenernos, a acompañar, no a seguir motivando, sino a hacer la transformación de este paradigma con cada una y con cada uno de los estudiantes que estamos. Y en este sentido, para mí es importante hablar de la resiliencia y de la definición que doy de la resiliencia desde este aspecto. La resiliencia es la capacidad y el proceso. No solamente es una capacidad, es también todo un proceso que se envuelve. Es la capacidad del proceso de las personas, las comunidades o las instituciones de prevenir, sí, pero sobre todo afrontar o resistir las adversidades para reducir el impacto, el primer impacto, y en un segundo momento, en un segundo tiempo, hacer uso de los recursos que tengo, ya sean personales, comunitarios, sociales o políticos, para en un tercer momento salir con mayor fortalecimiento de la vida. ¿Por qué hago estos 3 puntos? Porque para mí es importante recordar y reconocer que como proceso, muchas veces niños, niñas, adolescentes, tú, yo, resistimos como podemos, como podemos. Y a veces habrá personas que la única forma que tienen de resistir a la muerte de su padre es mediante el alcohol. Habrá personas que solo pueden resistir a la muerte de su esposa siendo workaholics, trabajando demasiado. Habrá adolescentes que solamente pueden resistir a la angustia e incertidumbre del futuro viviendo YOLO, you only live once, viviendo el aquí y el ahora de manera desmedida y desregulada. Eso no significa que esto vaya a determinar el resto de su vida, pero sí significa que en este momento tan difícil y de tanta adversidad están utilizando esta estrategia particular para resistir, aunque no sea la mejor, aunque no sea la moralmente deseable, aunque tal vez incluso les traiga un daño a mediano, largo plazo, pero es la muleta que en este momento están usando. Y si una persona está usando una muleta porque esa pierna le duele, no vamos a llegar a patearle la muleta porque se va a caer. Lo que vamos a hacer primero es fortalecerle esa pierna para que de manera paulatina, por elección propia, deje esa muleta. Y lo mismo va a pasar con muchas y muchos estudiantes que están en el aula. Las conductas disruptivas o transgresoras o apáticas que tienen en el aula son sus muletas. Y no podemos llegar a patearles esa muleta así como así, porque muchas veces van a quebrarse. Lo que necesitamos es acompañarles como redes de apoyo para que vayan desarrollando esas distintas formas de afrontamiento. Es dificilísimo lo que estoy diciendo, sí, lo sé, porque muchas veces tus aulas están superpobladas, lamentablemente. Pero también es cierto que el grupo en sí mismo puede contenerse, que hay estrategias que podemos utilizar para proyectos colaborativos, para el aprendizaje en vinas, entre pares, para que puedan irse guiando, acompañando y sobre todo reconstruyendo el lazo social que tanto se rompió en estos momentos de confinamiento. Y que desde esos lugares, a partir de la experiencia compartida, del verse con otra persona, puedan ir desarrollando de manera paulatina este gusto por, esta preferencia por volver a aprender, volver a ser curiosas y curiosos, a experimentar, a jugar con el mundo, con la ciencia y tal vez hasta preguntarse nuevamente qué es lo que les espera el futuro y hacia dónde quieren construir. Para la psicología positiva, hablar de felicidad, hablar de bienestar, son cosas que ya han sido tipificadas o categorizadas de manera científica. La felicidad principalmente la definen como con 3 momentos o con 3 tipos distintos de acciones o de características. Está la felicidad hedonista, le llamarían muy desde los griegos, que tiene que ver con la felicidad que me da el momento presente, generalmente a partir de conseguir algo y este subidón que me da a lo mejor de dopamina o de oxitocina o de cosas que tienen que ver con lo que el mundo me da, lo que consigo del mundo y que generalmente tienen un pico de energía muy amplio y después una bajada
muy prolongada también, y por lo tanto necesito estar constantemente recibiendo en la recompensa una y otra vez. Es una forma de felicidad. No hay una forma mejor o peor. Simple y sencillamente tienen características particulares, específicas, distintas. El otro nivel de felicidad es el nivel que se entiende como el de la vida comprometida o el engagement o la entrega. Y a lo que hace referencia a este nivel de felicidad es a estas posibilidades que nos da el mundo de poder poner mis habilidades, mis fortalezas, mis deseos y mis gustos al servicio de una tarea determinada que me reta lo suficiente como para perder el tiempo, o sea, perder la noción del tiempo, perder la noción del espacio y desde ese lugar entonces poder decir, ¿qué pasó? ¿A qué horas fue tarde? Porque simple y sencillamente me sumerjo en la actividad. Y esa sensación de inmersión, esa sensación de concentración, esa sensación de entrega por completo a la actividad genera niveles de felicidad importante. Cuando tú lo has vivido a lo largo de tus años, de tu vida, tienes muchos momentos de esto a lo largo de la vida, tienes un trabajo apasionante que te reta lo suficiente como para sentir esta algarabía, pero no tanto como para sentir la frustración, que no es aburrido. Al finalizar la jornada es como, fue un buen día, fue un buen día. Y a veces independientemente de los resultados, sobre todo con la experimentación de eso que estás haciendo. Y ese es el flow. Ese es el flow y ese es el fluir y eso es a lo que vamos a hablar un poquito más. Los niños, las niñas entran en flow por completo cuando están jugando, porque en ese jugar pueden explorar todas sus fortalezas y el mundo. Y a lo mejor su aprendizaje no es específicamente dirigido, pero hay aprendizaje ahí de ellos, de ellas, de sus habilidades, de la forma de ponerlos en manifiesto en el mundo. Y obviamente, conforme vamos creciendo, lo ideal sería que pudiéramos elegir de manera voluntaria y consciente un área de desarrollo en la que mis fortalezas y habilidades estuvieran constantemente en flow. Como lo estoy yo ahorita, por ejemplo, en esta conferencia, a pesar de que no estoy viendo a nadie más que la camarita que está aquí, mi imagen acá y la diapositiva aquí, me siento con el entusiasmo de compartir esto porque además me conecta al siguiente nivel de felicidad. Hay un sentido de vida, la M, una misión y sentido de vida. Creo, no sé qué tan cierto sea o no, pero yo tengo la creencia de que compartir esto sirve a un propósito más elevado, que es contribuir al bienestar de niños, niñas y adolescentes, que es contribuir a tu bienestar como docente, como trabajador o trabajadora social, como asistente pedagógico, pedagógica. Creo que esto que estoy haciendo ayuda a la vida de otras personas. Ojalá sea cierto. Y si no lo fuera así, pues ojalá también me lo hagas saber para corregirlo. Pero en este sentido, el nivel de felicidad más alto tiene que ver con el sentido de vida, el para qué estoy haciendo esto y cómo esto me conecta con algo más grande. Pero ojo, y esto es bien importante decirlo, en esta masa viscosita biológica que somos, nuestro cerebro puede empezar a entender esto del propósito más elevado como hasta los 13, 14 años en adelante, y eso más o menos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con funciones ejecutivas superiores de la corteza frontal del cerebro que sigue desarrollándose por lo menos, según los estudios más recientes, hasta los 22 años. Entonces, mucho de lo que pasa en términos de ¿y qué quieres para tu futuro? Y estas preguntas que hacemos a veces vocacionalmente, está bueno como ejercicios de imaginación, pero no tan bueno como ejercicios de obligación y de que eso que ya se dijo, ni mucho menos como formas de estigma o de categorización o diagnósticos de falta de autonomía o de autoestima o etcétera. Porque es algo que se va desarrollando, es algo que se va desarrollando, es un área del cerebro que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que entre más chicos somos, no la tenemos tan clara y que eso más grande cuando somos niños o niñas es primero nuestra familia, después tal vez mi grupo de amigos o amigas. En la pubertad se hace todavía más fuerte esto del grupo de amigos y amigas y ya un poco a partir de los 13 años con posibilidades de análisis más profundo empiezan a cuestionarse su lugar en el mundo y por lo tanto su aportación al mundo y ahí es donde empiezan estas preguntas filosóficas, quién soy, dónde estoy, a dónde voy, que abonan a esta idea de sentido de vida. Pero en este sentido de vida, en este propósito elevado, también es importante reconocer que a veces hay presencia o sentido de vida, pero también muchas veces hay búsqueda de este. Cuando hay demasiada presencia de vida y muy poca búsqueda, la persona va a estar cómoda, confortable, no va a necesitar buscar más. Si hay demasiada búsqueda de sentido y poca presencia, la persona se va a sentir angustiada, muchas veces ansiosa, porque no sé para qué hago esto. O sea, nada de lo que hago sirve.
Y entonces puede ser que esas preguntas que queremos como detonantes para la motivación se conviertan más bien en paralizantes si no hay la presencia suficiente de qué es lo que ahora es mi vida o para qué es mi vida o para qué estoy viviendo aquí. Estos tres tipos de felicidad, si quieren ver una charla en TED Talk, Martin Seligman tiene una charla muy concreta, muy específica para hablar de estos tres niveles de felicidad y cómo la psicología positiva era importante que lo pudiera categorizar para acompañar en el desarrollo del florecimiento humano. Y cerrando, el enfoque PERMA de bienestar desde la psicología positiva nos da 5 categorías que se las había ya mencionado hace rato y que es de donde la organización a la que pertenezco toma el nombre también, con el juego de palabras de la permacultura y la perma, cultura en resiliencia, porque creemos en lo orgánico de las relaciones, en lo orgánico, la interdependencia, el interser. PERMA es el potenciar las emociones, la entrega en la inmersión, que es esto que les decía de la vida comprometida al flow, las relaciones nutricias, misión y sentido de vida, la autoeficacia y los logros. Y si nos fijamos en este enfoque, todas se relacionan con todas. El bienestar emocional tiene que ver con que todas estas 5 áreas sean lo suficientemente nutricias entre sí, acordes y congruentes entre sí, para que la persona pueda vivir sus emociones de una manera saludable, en compañía de personas que le nutren, sabiendo que es parte de una experiencia humana, encontrando espacios para vivir su vida, su creación, su producción, su expresión, de formas que sean bien recibidas y retroalimentadas y que sepa que está teniendo éxito o eficacia en este compartir. Y entonces, de manera más simple, y a lo mejor esta es como el acordeón básico que podría invitarte a que reflexiones cómo podrías acompañar a tus estudiantes a tener días felices en el aula, en la escuela. Según estos estudios, según las diferentes entrevistas que se han hecho a nivel internacional, según la conjugación de toda esta información, un día feliz tiene 3 características. Que hay una sensación de autonomía, es decir, que yo pude elegir, decidir, expresarme, dirigir mis esfuerzos a determinadas cosas. Que hay una percepción de autoeficacia, es decir, que soy capaz o competente para que esos esfuerzos tengan algún tipo de resultado y que tenga conexión con otras personas. Es decir, que no lo haga solamente en lo individual, sino porque hay una relación cordial, amorosa, amistosa, tierna entre otras personas y yo. ¿Qué tanto mi clase está apoyando a estos 3 elementos? ¿Qué tanto mi espacio educativo está apoyando a estos 3 elementos? Le estoy permitiendo al niño, niña o adolescente conectar con otras personas de manera significativa, nutricia, propiciadora de diálogo. Le está permitiendo explorar su autonomía y ponerla en práctica para ver qué tan competentes para unas u otras cosas. ¿Qué tanto puedo acompañar en esto, en otros espacios que no son solo los del aula? Son algunas de las reflexiones que quiero acompañar como este marco general y transversal desde la cual la motivación tal vez como algo innato, tal vez como algo inherente más que innato a las personas y estas ganas por explorar el mundo y esta atracción por conectar con la otra persona pueden irnos ayudando a construir estrategias, experiencias de aprendizaje. Desde este sentido y como una definición más concreta, más sencilla, pues la resiliencia es ampliar las capacidades y las posibilidades para desarrollarte feliz y plenamente. Ampliar las capacidades y las posibilidades, porque no es algo que tenga que ver solo contigo, también tiene que ver con el contexto, lo que hay alrededor y la interacción, para que te desarrolles feliz, tanto en lo hedonista como como en la eudemonía, que es esto de la vida comprometida y la misión y sentido de vida, y plenamente, potenciando tus emociones en entrega e inmersión con relaciones nutricias, misión y sentido de vida y autoeficacia. Dentro de estas perspectivas, sabemos con distintas teorías del desarrollo del aprendizaje que necesitamos identificar cuál es esa zona de desarrollo en la que está y cuál es la zona de desarrollo potencial. Qué tanto puede llegar o no a desarrollarse en distintas áreas y qué tan lejos puede llegar ese desarrollo dependiendo de muchas características. En este sentido, es importante también que más allá de estos discursos de sal de tu zona de confort, lo que necesitamos hacer en términos educativos es ampliar la zona de confort.
¿Por qué hago esta diferencia? Porque cuando el cerebro está estresado, cuando el cerebro está fuera de su zona de confort, va a buscar sobre todo la supervivencia y aunque a lo mejor sí pueda reaccionar y dar ciertos resultados, estos van a estar más atados a la carencia, al miedo, a la supervivencia que al florecimiento humano. Entonces, más que obligar a que las personas salgan de su zona de confort, necesitamos desarrollar espacios en los que sea cada vez más confortable interactuar con estas situaciones nuevas. Como cualquier GPS, que seguramente en más de una ocasión, ya sea con el Waze o con cualquier aplicación de conducción, para que tú sepas a dónde vas y te tracen la mejor vía, es importantísimo saber dónde inicias el trayecto. Y mucho de la motivación. Será difícil que tú sepas exactamente dónde está en la motivación tu estudiante, porque eso cambia cada rato. Eso cambia constantemente. Y creo que es importante que entonces vayamos desarrollando estrategias y herramientas para que cada vez él o ella sean más conscientes de en qué lugar están, a dónde quieren llegar y cuál es el camino que van a necesitar en esta ocasión. Y a veces ese camino implica hacer una parada en pits, hacer una parada en gasolinera, hacer una parada en el baño, hacer una parada para decirle a alguien, hey, necesito que me acompañes. No estoy seguro de cómo hacer esto. ¿Me puedes ayudar? Y que desde ese lugar estas formas de autocuidado sean entendidas como parte de un proceso de resiliencia y no como resistencia, no como apatía, no como aversión, no como desviación de la intención o de la atención, sino como parte de un proceso global que está ayudando al mantenimiento y cuidado de la persona que está transitando por estos lugares. Desde esta forma, hay todo un movimiento que desde hace casi una década se hace cada vez más fuerte a nivel internacional en las escuelas y que estamos buscando que se implemente también acá en México, que es este movimiento de Maslow antes que Bloom. En inglés el juego de palabras está bonito porque Bloom también significa florecer. Es como cuando un botón de una flor estalla floreciendo. Entonces el juego de palabras en inglés es que se necesita a Maslow antes que florecer, pero hacen también el juego de palabras en tanto a las necesidades de Maslow antes que la taxonomía de Bloom. Y a lo que hacen referencia en distintos libros, en distintas publicaciones, es que necesitamos reconocer que las necesidades fisiológicas, biológicas, de seguridad, pertenencia y conexión anteceden a las posibilidades, ojo, a las posibilidades de desarrollo cognitivo complejo. Un niño o una niña, y lo sabes perfectamente, que no ha comido bien durante días, que no ha dormido bien durante meses, que está en contextos de guerra, que está viendo constantemente cómo le pegan a su mamá, que tiene miedo de ver cuando el papá llega alcoholizado, que le aterra el bullying que vive con sus compañeros, con sus compañeras, que se siente humillado por la forma en que el maestro o la maestra le corrige, va a ser más difícil que tenga la posibilidad de comprender, de reflexionar, incluso de memorizar cosas, porque está más pensando en cómo sobrevivir. Entonces, hay distintas publicaciones, te compartiré distintos links, enlaces, desde la ONU, desde la UNICEF, desde la Organización Mundial de la Salud, hay distintas investigaciones que nos dicen que necesitamos repensar las estrategias pedagógicas en este periodo de pandemia y cuáles son esas cosas que están pasando. Necesitamos hacer escuelas sensibles al trauma, no para que se conviertan en centros de atención psicológica, pero por lo menos para que no dificulten más o ahonden más el trauma y que sean espacios que den la seguridad suficiente, que sean estos espacios de paz, de salud, de resiliencia, que permitan que el cerebro pueda conectar de una mejor manera, porque este sistema límbico de alarma, de emergencia, está conectado en la supervivencia, que pueda regularse lo suficiente para conectar con funciones de pensamiento superior. Para que desde las raíces, las distintas necesidades como las fisiológicas de seguridad, de amor, de pertenencia, de estima, puedan entonces ser la raíz que sustente estas posibilidades de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Tal vez yo no puedo dar un espacio terapéutico en mi salón porque ni me toca, pero sí puedo hacer una pausa. Sí puedo hacer una pausa, de estas pausas activas para jugar o para respirar o para poder lograr que voltee a ver a los ojos de la otra persona y que empatice, que reconozca que así como yo, tú también estás sufriendo. Y así como tú, yo también estoy haciendo todo lo que puedo para mejorar mi vida. Y que a veces necesito descansar. Que así como tú, a veces necesito que se reconozca mi esfuerzo, aunque los logros no hayan sido como los espero.
Y así como tú, necesito un apapacho, saber que hay alguien ahí para mí, que me acepta incondicionalmente, aún con mis errores. Y justo como yo, tú también necesitas ser amable, más tierno, más tierna, menos duro, menos dura, con menor crítica hacia ti misma o hacia ti mismo. No como una cuestión de permisividad, sino de compasión y comprensión a que tú también la estás pasando difícil, justo como millones de personas en el planeta. Y que necesitamos hacer comunidad, como una unidad, para seguir adelante. A lo mejor en esta jerarquía de necesidades de Maslow, pues parte de estas premisas internacionales justo nos preguntan las necesidades fisiológicas mínimas de nuestros estudiantes están siendo satisfechas, están teniendo la suficiente comida, agua, sueño. Si no, ¿qué puedo hacer yo a través de la institución? ¿Qué onda con los comedores de la escuela? ¿Qué onda con otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué puedo hacer yo o gestionar más que hacer? ¿Qué puedo gestionar yo para que esas necesidades sean satisfechas? Si no están durmiendo lo suficiente, ¿será que puedo yo incluir en mis sesiones de trabajo una power nap de 10 minutos o un ejercicio de meditación de 5 para que por lo menos haya el nivel de regulación necesario? En términos de seguridad, ¿sabes si tus estudiantes sienten la seguridad ante las enfermedades o ante la violencia comunitaria o ante la violencia familiar o ante la violencia escolar? ¿Sabes qué tanto están constantemente en peligro, hipervigilantes, hiperreactivos o hiperreactivas? En términos de pertenencia, de expresiones afectuosas, ¿sabes qué tanto perdón, tienen esta sensación de pertenencia, de cobijo, de aceptación incondicional entre sus amistades? Si tienen alguien a quien le pueden contar sus preocupaciones sin juicios y sin que les traten de arreglar o corregir. ¿Sabes si cuentan con un amigo o una amiga con quien puedan explorar el mundo? Y que sea además alguien que pueden ver en persona, no solamente a partir de las redes. Si hay algún adulto o adulta significativa que les sirva para la inspiración, para el cobijo, como tutor o tutora de resiliencia. En términos de estima, ¿sabes qué tanta confianza y experiencias previas tienen como para afrontar las adversidades sin la indefensión aprendida o sabiendo que esta indefensión aprendida está, pero siendo compasivos, compasivas con ella y tratando de manera paulatina de explorar nuevas cosas sin aventarles y sin empujarles fuera de su zona de confort, sino ampliando esa zona de confort? Si todas estas preguntas tú te las puedes ir respondiendo o construyendo con ellas y con ellas, como te dije hace un rato, tal vez tú no tienes que hacerlo todo, pero como facilitador de procesos de enseñanza y aprendizaje puedes ayudar a que en los grupos, en los distintos espacios, entre ellos y ellas vayan construyendo esos espacios de gestión emocional, de corregulación, de confianza, de acompañamiento entre pares, entre vinas, entre sí, entre sí. Recuerda esto, el cerebro, el sistema nervioso central, ante el vacío, ante la escasez, ante la urgencia, ante el silencio o la duda, ante la incertidumbre, ante el cambio, se van a activar como alarmas. Las personas que hemos tenido muchos momentos de acompañamiento por tutoras y tutores, vamos a poder gestionar esas alarmas con la incomodidad que nos lleva, pero sabiendo que de manera paulatina podemos explorarlos. Las personas que han tenido menos posibilidad de redes de apoyo van a estar durante más tiempo hipervigilantes, hiperreactivos, hiperreactivas o incluso en respuestas de congelamiento o parálisis. Estas respuestas biológicas son algo que pasa en el cerebro. Nuestro cerebro, nuestra biología está hecha todo el tiempo para la resiliencia. Todo el tiempo está identificando cuáles son los detonantes o los riesgos. Todo el tiempo tiene la motivación para sobrevivir, para cuidar de sí. Todo el tiempo nuestro cerebro está evaluando el posible y probable impacto de las cosas que están sucediendo alrededor. Todo el tiempo nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, está identificando qué recursos tengo para responder a esta adversidad. Todo el tiempo mi biología está motivada a ayudarme a elegir la respuesta más cómoda, más práctica y más económica para sobrevivir y para seguir. Pero a veces lo más cómodo y lo más práctico en el momento presente no responde a las exigencias institucionales, grupales o comunitarias, y eso no significa que esté mal. Si lo vemos desde una perspectiva más amplia, significa que la persona está en ese momento de resistencia, de estos 3 momentos de la resiliencia, y como tutor o tutora de resiliencia, buscaré
que haya una respuesta, tal vez no tan cómoda, pero que no sea incómoda. Tal vez no tan práctica, pero que no sea impráctica. Tal vez no más económica, pero que no sea demasiado costosa. Y no estoy hablando de económico y costo en términos monetarios, sino en términos de energía y de la cantidad de recursos para ello. En la medida en la que yo voy acompañando como disciplina a explorar nuevas formas, se irán desarrollando entonces nuevas redes neuronales que permitirán entender el mundo de manera distinta. No me pienso detener demasiado en esta gráfica porque el tiempo sigue corriendo, pero por lo menos quería que la conocieras. Y esta es una gráfica muy concreta, muy específica de cómo nuestro sistema nervioso central, simpático y parasimpático, vagal, ventral y vagal dorsal, se desarrolla y da respuesta ante las distintas amenazas y exigencias. Desde este lugar, muchas veces, cuando nos sentimos bajo amenaza, podemos responder desde el ataque y fuga, desde el ataque y la evasión, o la parálisis. Y voy a poner un ejemplo típico, lamentablemente, de muchos hogares mexicanos. El niño, la niña, llega a hacer la tarea a casa, pero no quiere hacer la tarea porque no le gusta, porque no sé qué. Y entonces mamá o papá se sientan y le dicen, y te me sientas aquí. Y entonces a lo mejor lo primero que el niño quiere hacer es salir corriendo por la amenaza que le representa hacer la tarea. Te dije que te sientas aquí y me lo jalan de la patilla para sentarlo. Violencia. No debe hacerse. Lamentablemente es la estrategia más rápida que mamá conoce para la obediencia. Lo jala. El niño entonces dice, ¡ah! Y entonces trata de dar manotazos y tal vez pegarle a mamá para que mamá no le pegue, pero ¿qué creen? Le va peor. Entonces, bajo esta amenaza, lo único que puede hacer el cuerpo es congelarse, porque si me voy corriendo me va mal, si le pego me va peor. Entonces, ¿qué puedo hacer con todo esto para sobrevivir? Ahora sí que, como en las caricaturas, me hago el muertito. Me quedo en parálisis, me disocio. Y es difícil que mi atención vaya a otra cosa porque estoy disociado del dolor de la amenaza. Lo peor es que esa tampoco es una estrategia. Y entonces, ándale, te estoy hablando, el zape o el manazo. Y entonces tiene que salir de ese movimiento de parálisis. Y la respuesta entonces que nos queda como humanidad es ser complacientes y obedientes. Y entonces aprendemos a doblegar nuestra voluntad ante la violencia. ¿Le motivó? Sí, sí le motivó. ¿Por las razones idóneas? No, no estoy muy seguro. Yo como docente, ¿qué tanto estoy cayendo en esos juegos con mis tonos de voz, con las palabras que uso, con el evidenciar con otros estudiantes? ¿Qué tanto la motivación que yo estoy buscando está más enfocada en la conducta que en este deseo intrínseco de explorar el mundo de una manera juguetona, divertida, por el amor al aprendizaje, la curiosidad, las ganas de conectar, tener mi autonomía y saber que soy capaz de hacer cosas? Para que un niño o una niña que está en estos niveles de desregulación emocional pueda estar abierto o abierta a la curiosidad, a la compasión, a la alegría, a la atención plena, necesita estar conectado en este sistema ventral vagal, que generalmente es cuando sé que mi manada está ahí para mí. Inhalo, exhalo y reconozco que estoy en un espacio seguro, perteneciente, y que puedo equivocarme y que no me van a ignorar, pero tampoco me van a perseguir, sino que me van a contener y acompañar. Esta imagen lo resume mucho mejor. Cuando el sistema dorsal vagal, el sistema parasimpático está activado, se siente esta amenaza vital, hay un colapso, una disociación, un aislamiento y una parálisis. Y muchas veces en el salón de clases lo podemos ver como el niño o la niña que está como sacándose el moco, porque simple y sencillamente no puede estar en él, no puede estar en ella, ni en ese ambiente tan difícil. O en el sistema simpático que siente este peligro, esta necesidad de moverme, de luchar, de huir o de competir constantemente, de salirme del salón de clases, de pararme de mi silla, de irme por el agua, porque mi sistema nervioso central no está regulado. Si yo acompaño con distintas estrategias grupales, individuales, para que el sistema nervioso pueda ser regulado, va a haber seguridad, conexión, resiliencia y colaboración. Y nuestro sistema nervioso central es como un termómetro. Todo el tiempo está reaccionando a estos estímulos externos. Y si ahorita huele a quemado en tu casa, vas a dejar de prestarme atención y le vas a prestar atención al olor a quemado porque no vaya a ser que estés en riesgo tú y tu manada. Y si ahorita sonara una explosión, un golpe, dejarías de prestar atención a esto
porque nuestro sistema nervioso central está buscando todo el tiempo protegernos. Todo el tiempo está buscando protegernos. Cuando tu estudiante en el salón no esté prestando atención, a lo mejor en lugar de preguntarte, ay, ¿por qué no le interesa? Pregúntate, ¿qué puede ser más importante para su supervivencia en este momento? ¿Qué será en este momento lo que le está jalando más la atención? ¿Y cómo podría yo jalar su atención de una manera cómoda, confortable, desde el sistema parasimpático y la conexión? Necesitamos entender entonces que para la metacognición no solamente es necesaria la motivación, sino también hacia dónde va la atención y cuáles son esos procesos de cognición. En la medida en la que podemos ir identificando estos elementos, vamos a poder acompañar también a entender el balance emocional. Desde esos lugares podremos saber que la motivación muchas veces está desde la supervivencia, el ataque o fuga, la conexión con la manada, el logro en los desafíos, en la recompensa, pero también hay algo maravilloso. Hay un neurotransmisor que se llama acetilcolina y este neurotransmisor es el que se siente cuando me cae el 20 de algo. Cuando digo, ah, claro, esa sensación corporal es porque hay una descarga de acetilcolina. La acetilcolina sirve en muchas otras cosas, incluyendo en la mielinización de las redes neuronales, lo cual permite un aprendizaje más fijo, pero también en el movimiento de los huesos y las articulaciones. Hay distintas razones desde lo biológico también para la motivación, pero la atención por distintas razones puede ser la atención plena, enfocada, pero también puede ser flotante, así como que no estoy atendiendo algo en particular, pero cuando hay algo específico que me jala la atención, puedo voltar hacia ella. Puede ser la atención dispersa, que estoy cambiando de uno a otro foco de atención. También puede ser una atención con déficit y que me cuesta sostenerla y mantenerla en una sola cosa y que muchas veces está autocentrada. O también una hiperatención, cuando estoy demasiado centrado en algo, buscando que eso me responda por completo cualquier malestar que tenga. Si entiendo que en estos tres niveles, entre los cuales la cognición incluye el reflexionar, tomar conciencia, discernir, planear, registrar, memorizar y demás, entonces podré saber que la motivación siempre va a estar en unión con los distintos elementos, que no es un solo pilar, sino que tiene que estar acompañado por el resto, sobre todo para el balance emocional. Y nada más comparto esta bonita frase de Daniel Goleman. Tal vez no haya habilidad psicológica más esencial que la de resistir el impulso. Ese es el fundamento mismo de cualquier autocontrol emocional. Y creo que como parte de la motivación y el trabajo que tenemos que hacer es acompañar a que niños, niñas, adolescentes sean conscientes de sus impulsos y que puedan direccionarlos más que reprimirlos, gestionarlos, no censurarlos, escucharlos, no desbordarse con ellos, para redirigirlos a distintos espacios de distintas maneras. Que puedan ser no solo el termómetro, sino también el termostato. Saber cuál es la temperatura emocional o cognitiva a la cual quieren llegar, pero estar midiendo constantemente cuál es la temperatura de este contexto, de este momento. Y pues cierro con dos cosas particulares. Este ejercicio básico. En esta imagen que tú ves, ¿qué animal ves? ¿Qué animal encuentras? Hay un animal en esta imagen. Voy a dar 5 segundos para que lo veas, para que trates de ver. 3, 2, 1. Pues resulta que el cerebro es ciego a aquello que no ha visto antes. Pero una vez que lo ve, le es más fácil verlo en una siguiente vez. Y entonces tal vez muchos de tus estudiantes se les hace difícil encontrar sus fortalezas o sus habilidades. Pero entre más se los enseñas y se los puntúas de manera clara, va a ser más fácil que en una próxima ocasión los reconozcan. Y si tú en lugar de solo hablarle de motivación, le hablas a lo mejor de justicia, de equidad, de tranquilidad, de apreciación por la belleza y la excelencia, de vitalidad y de las distintas fortalezas que integran al ser humano, tal vez entonces ya no crea que todo debe de depender solo de su motivación, sino de las distintas fortalezas que tiene puestas en juego. Si tú le ayudas a identificar de manera cotidiana, escribe 3 cosas muy buenas que te pasaron hoy. También puede ser 3 cosas malas que no pasaron hoy. Qué bueno que hoy no me cobró la de la tiendita. Eso también puede ser bueno. Escribe 3 cosas muy buenas que te pasaron hoy. Y después, ¿por qué me sucedió esto muy bueno? ¿Qué hice yo para facilitarlo? ¿O qué hicieron otras personas para que fuera facilitado? En este ejercicio que tú puedes hacer diariamente durante una semana, sea solo para tu clase o sea para toda la jornada del día, puedes acompañar a niños, niñas, a estudiantes en general, adolescentes, jóvenes,
a que vayan ampliando esa visión del mundo, a que vayan viendo que esto de la indefensión aprendida fue en un momento doloroso, traumático, complejísimo, que hace falta atenderlo y sanarlo, pero que ese momento particular no necesariamente determina el resto de la vida, el resto de las acciones. Y que puedas también recordar que en el aula no todas las emociones placenteras o movilizantes van a cumplir con todos los objetivos educativos. Hay momentos en los que la alegría es necesaria, el entusiasmo es necesario para aprender ciertas cosas, para desarrollar ciertos proyectos, pero a veces también la melancolía, la nostalgia y la tristeza será necesaria para trabajar a lo mejor cuestiones de reflexión o empatía o de conciencia de las pérdidas por violencia estructural, ecocida, feminicida, económica que hay en el mundo. A veces necesitamos recordar que en este cuadrante de emociones no todo tiene que estar en el cuadrante superior derecho, donde todo sea movilizante y placentero y donde todo sea alegría. Cada emoción, por eso la P de potenciar las emociones, cada emoción tiene el potencial de darnos un mensaje específico, concreto, que nos ayuda a transformar nuestro mundo interno y la interacción con el mundo externo, para si no transformarlo, por lo menos estar de una manera distinta en él. El flow, entonces, tiene que ver con esta posibilidad de estar lejos de la aburrición, de la preocupación, con estas posibilidades de que mis fortalezas estén siendo lo suficientemente desafiadas, pero no tanto para que no me cause ansiedad, porque mi nivel de habilidad percibido me permite estar respondiendo constantemente al nivel de desafío, con una retroalimentación constante que me permite ver mis avances, sin que sea tan aburrido, que simple y sencillamente no me llama la atención y el interés, ni tan difícil que me genere ansiedad o preocupación. Y como lo dije hace rato, el flow tiene que ver con la concentración intensa, sin atención a problemas, sin distracciones, donde nada más importa, donde perdemos la noción del tiempo y que nos permite la inmersión absoluta para el desarrollo de estas habilidades. Donde hay cuatro fases que las hemos venido diciendo a lo largo de toda la sesión de distintas maneras, donde hay una fase de incomodidad, porque obviamente se identifica que necesito un esfuerzo adicional para conseguir aquello que deseaba, donde hay una fase de acomodo, donde termino decidiendo sí ceder y compartir mis fortalezas al servicio de este momento o desafío. Y cuando empiezo a hacerlo y empiezo a identificar cómo están funcionando bien, entro en el estado de flujo donde se pierde esa noción del tiempo y el espacio. De manera tal que llega un momento de consolidación que se entiende también como una fase en la que tal vez llegue otra vez el momento de aburrimiento porque ya lo dominé, porque ya no me fue tan difícil, porque mis habilidades ya están por encima de las cosas. Y en muchos salones de clases vemos muchas y muchos estudiantes que están en flow haciendo un ejercicio, pero una vez que lo acabaron se aburren, ven el techo 2 minutos, uno, y se ponen a distraer a alguien más, porque ya no están en flow, porque ya pasaron ese momento. Y uno de nuestros grandes retos es poder acompañar a que encuentren su propio estado de flow en las distintas fases del aprendizaje. Mucho de lo que nos han dicho en distintos espacios es que busquemos procesos de gamificación, de hacer juegos o de hacer distintos procesos en los cuales el niño, la niña, las y los adolescentes descubran aquello que les interese, aquello que les llame la atención y que se atrevan a, en esta fase, subirse a la idea de empezar a practicar algo, pero ahí es donde viene nuestro reto de cómo poder estar retroalimentando de una manera que les sea significativa para que entonces se mantengan en esta práctica disciplinar constante y desarrollen el hábito que les va a llevar entonces a la maestría o dominio de lo que hacen. Pues es necesario que recordemos también que reaccionamos de maneras distintas porque vemos cosas distintas en el mundo. Y a veces podemos cambiar de foco, de enfoque, pero vemos cosas distintas en el mundo. Y en la imagen de la izquierda, tal vez tú veas una persona tocando el saxofón o tal vez veas el rostro de una mujer. En la imagen de la derecha, tal vez veas una parte del rostro de una mujer joven, como muy arreglada, o tal vez veas el rostro de una anciana con un abrigo. Y a veces podemos cambiar la atención de uno a otro. Podemos cambiar nuestra gestalt, nuestra percepción. Justo lo que la motivación nos dice es que en estas múltiples diferencias podemos cambiar el foco dependiendo del contexto específico en el que estemos. Te quedo debiendo el abordar específicamente las fortalezas,
Si en algún momento te interesa que profundicemos en ello, mándame mensajito por las vías institucionales o por los contactos que tengas por acá y con muchísimo gusto vamos a poder hablar de las distintas fortalezas humanas e incluso de distintas estrategias que pueden ser utilizadas para, con el conocimiento de las fortalezas humanas de cada quien, puedas desarrollar o impulsar el flow. Y por mi parte, eso es todo en este momento. Maestros, maestras, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, si así lo deciden. Nada más comparto datos de contacto también. Le platico que hubo muchísima participación, sigue habiendo, de hecho, muchísima participación. Cualquier cantidad de felicitaciones, ¿eh? Muchísimas. En lo particular, quiero compartirle que me encantó el reposicionamiento que se hace de la pirámide de Maslow, ciertamente olvidada, borrada o rebasada por una enfermiza dinámica mundial. Felicidades, maestro. Derivado de esta extraordinaria participación que generó usted el día de hoy, pues sí hay muchas preguntas. Quiero que por favor no se preocupe por el tiempo, hasta donde nos alcance es suficiente. Y comenzaría con el maestro Juan Linares, que lo felicita y le pregunta, los maestros, perdónenme, los estudiantes han venido acumulando infinidad de crisis, violencias y retos personales, familiares, sociales, de salud, como el caso de la pandemia. ¿Cuál sería el ABC mínimo indispensable para lograr una psicología positiva en las aulas que pueda ayudar al estudiante a resistir, salir y subsistir en su entorno y pueda desarrollar la motivación necesaria para seguir adelante? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias. Pues creo que lo principal es, a mí me gusta dejarlo en este hashtag, ¿no? Tan de moda ahora los hashtags como formas de enunciar algo, pues reconocer que somos vulnerables. Sería para mí lo principal, reconocer que ni somos perfectos, ni perfectas, ni lo vamos a hacer, que estamos haciendo lo mejor que podemos, todas y todos desde nuestra práctica. Y que desde ese reconocimiento de la vulnerabilidad y de la humanidad compartida, reconozcamos también que somos resilientes. Es decir, que tenemos fortalezas, recursos, redes, políticas públicas, leyes que nos apoyan a que esa vulnerabilidad específica vaya disminuyendo y nos permita el florecimiento humano. Si tenemos eso como, desde mi perspectiva muy personal, por supuesto, si tenemos eso como una cosmovisión del aula, entonces todo lo demás que vaya sucediendo en el aula lo podemos entender como parte de un proceso de resiliencia. Y si cuando alguien se equivoca, le acompañamos a entender que eso permite que el cerebro genere más redes neuronales, porque entonces se hicieron tantas redes neuronales para determinado esfuerzo que después vio que eso no era suficiente, que entonces tiene que haber un reacomodo neuronal y por lo tanto tiene que haber poda neuronal. Y entonces acompañamos a entender que cada una de las cosas que están sucediendo nos están impulsando el florecimiento humano. Eso es como para mí una mística general que puede ser puntualizada en distintas formas. Y dos, creo que en la medida en la que podamos mencionar de manera particular conductas, fortalezas y recursos, más que generalidades de la persona, en lugar de decir, no sé, eres muy inteligente, ¿no? Como generalidad que a veces utilizamos para lisonjear a alguien, podemos decir, me gusta mucho la perspectiva crítica con la que abordas los temas y creo que la forma en la que relacionas los distintos puntos de las distintas fuentes que utilizas me atrae mucho. A lo mejor digo, ay, de echarle todo ese rollo, qué flojera. ¿Ves? Ahí está tu cerebro buscando la respuesta más económica, más práctica y más cómoda. Bueno, haciendo un poco este esfuerzo de puntualizar estas distintas cosas, les ayudamos a niños, niñas y adolescentes a reconocer esos aspectos que de otra manera no tendrían luz enfrente. A veces somos demasiado puntuales para hablar de todo lo que está mal, pero dedicamos muy poco tiempo y palabras para hablar de todo aquello que está bien en su máximo esplendor. Creo que ese sería como el segundo elemento. Y el tercer elemento creo que sería el dar espacio tanto para la creatividad, el juego, la improvisación y el descanso. Entendiendo que no somos máquinas de producción,
y que en todo proceso de aprendizaje necesitamos momentos específicos. Existe por ahí la técnica Pomodoro, que es con un alarma para que determinado tiempo hagamos pausas, están las pausas activas, pero podemos buscar muchas distintas formas en las que de manera consciente se vaya entendiendo que el juego, la creatividad y el descanso no son lujos, no son méritos que nos ganemos después de mucho esfuerzo, son cosas que nos merecemos por el simple hecho de ser seres biológicos viviendo. Creo que esos serían como los 3 puntos ahorita que se me ocurren. Muy claro, muchas gracias. Jorge Luis Aceves, después de una felicitación, le pregunta, maestro, ¿cómo eliminamos este mundo mágico frecuente en los niños? Me refiero al siguiente ejemplo. Uno de mis alumnos está seguro de que si a él le va bien, a alguien de su familia le va a ir muy mal. ¿Cómo eliminamos este mundo mágico, maestro? Gracias. Buenísima la pregunta y compleja. Creo que dependiendo de las edades, dependiendo de muchas cosas, podemos ayudar a niños y niñas a hacer juicios de realidad, a analizar la calidad de sus pensamientos, a, dependiendo de las edades, identificar lo que son sesgos cognitivos o distorsiones cognitivas. De manera más profunda, de quinto año de primaria en adelante, puede trabajarse mucho en materias de pensamiento complejo, en español, en filosofía, etc. Pero es algo tan complejo. Si ya está como muy enraizado ese pensamiento, podemos, para empezar, a lo mejor decir cosas como, oh, veo que te llegó ese pensamiento otra vez. Es decir, hacer como ciertas frases para que se pueda diferenciar cuándo es un pensamiento, cuándo es una hipótesis, cuándo es un recuerdo, cuándo es una inferencia, pero teniendo claro cuándo son procesos de pensamiento y cuándo son realidades. Si en la medida de nuestras posibilidades construimos nuestros diálogos de esta manera, vamos a facilitar que el cerebro en términos generales pueda diferenciar lo que está en mi mente que lo que está en la realidad. Y a veces lo que está en mi mente es lo que está en la realidad, a veces sí, pero a veces no. Y se vale reconocer que incluso cuando eso que está en mi mente no es realidad, también me genera malestar. A mí, por supuesto que me genera malestar pensar que a ustedes les haya chocado mi conferencia. ¿Qué tan cierto es o no? Pues no sé, depende de un montón de cosas, ¿no? Y va a haber algunos comentarios y va a haber evaluación, pero sí hay un pensamiento ahí que genera un malestar. Eso no significa que no sea cierto, pero tampoco significa que sea cierto, y el poder ir construyendo estos diálogos, esta diferenciación, esta atención plena a los pensamientos como procesos y no como realidades, nos puede ayudar muchísimo. Y por favor, refiérelo a atención psicológica profesional. Muchas gracias. ¿Me permite una última pregunta? Tengo 8 minutos más si ustedes gustan. Muchas gracias. Carlos Vega, maestro, ¿existe la sobremotivación? Lo pregunto pensando en este mundo hiperconectado. Por su respuesta, gracias. No sé, no conozco en términos científicos si el término como tal exista, me declaro desconocedor de ello, pero sí creo que hay dos cosas en ese sentido. La hiperestimulación, que no es lo mismo que hipermotivación, pero de cierta manera esa estimulación, por supuesto que está generando respuestas, y la, no sé cómo decirlo, pero como esta ansiedad de recibir y de controlar ciertas cosas. Entonces, creo que con estos dos ámbitos, la persona puede estar recibiendo demasiados estímulos que le hacen tener una respuesta emocional muy intensa a distintas cosas, incluyendo a varias de manera simultánea, que además le hace pensar que si él no tiene el control sobre eso que está sucediendo o sobre las respuestas de eso otro, las cosas pueden ser muy malas o no tan buenas como, entre comillas, deberían de ser. Entonces, muchas personas pueden tener un pensamiento incluso obsesivo a desarrollar ciertas conductas, a hacer ciertas cosas, incluso a buscar que la otra persona haga ciertas cosas para conseguir objetivos específicos. Y bueno, eso se llama manipulación también. La manipulación tiene una parte saludable. A final de cuentas, el ser humano manipula el medio ambiente para hacerlo habitable, pero justo nuestra
sobre manipulación ha hecho que ahora se conozca esta etapa como el antropoceno, donde hemos hecho tantos cambios en el planeta por nuestras necesidades no satisfechas, que el cambio del clima, de la vegetación, de la fauna, está justo en nuestra necesidad de control. Entonces, no sé si haya esta hipermotivación como tal, pero sí creo que hay estas conductas y estos impulsos que conectados nos llevan a hacerlo de maneras poco saludables para nosotros, para las otras personas o para el medio ambiente. Maestro Nieto, como le refería hace unos momentos, múltiples felicitaciones para usted, para CEIEM, para nuestro director general. Quiero compartirle en confianza que fueron tantas las felicitaciones que el doctor Legorreta me está instruyendo que lo volvamos a invitar. La licenciada Ana Laura se va a poner en contacto con usted y ojalá y su agenda permita que nos volvamos a encontrar. Maestro Nieto, a nombre de las y los asistentes y muy especialmente a nombre de nuestro director general, el doctor Guillermo Legorreta Martínez, le agradezco su extraordinaria conferencia y le ruego que no se retire para que me acompañe al final de la transmisión. Que tengan una extraordinaria tarde y una fabulosa semana. Maestro Nieto, gracias por todo, estamos en contacto. Buenas tardes. Les agradezco muchísimo, bonita tarde, un fuerte y cálido abrazo. Gracias. Gracias por todo lo que hacen diariamente por los estudiantes. Muchísimas gracias por todo su esfuerzo diario y cotidiano. Gracias. Usted forma parte del equipo ya. Gracias. Buenas tardes.